Educación en valores. La educación y los valores. Estrategias para educar en valores. Coherencia entre el juicio y la moral. La educación y los valores. Escala ética. Civismo. Modelos de convivencia. Una breve introducción acerca de esta investigación. Toda persona necesita tener un sistema de valores, unas referencias éticas que le permitan orientarse y ser capaz de tomar decisiones responsables sobre sí mismo, sobre los demás y su entorno. La educación en valores es un proceso sistemático, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y desarrollo de la personalidad. Punto. El concepto de la educación en valores es muy amplio, pero en términos generales se refiere al conjunto de estrategias y de dinámica de relaciones que tiene como objetivo formar en sí mismo y en modelos de convivencia, basados en el respeto, la empatía y la igualdad. Eso significa que va mucho más allá de la enseñanza de materias relacionadas con el funcionamiento de la naturaleza y de las sociedades. Si estas primeras materias nos hablan sobre el qué y sobre el qué, cómo, la educación en valores nos habla sobre el para qué. Cómo la educación en valores está relacionada con la escala ética y los valores que sirven para ordenar las prioridades. También influyen sobre el modo en el que las personas se fijan objetivos que alcanzar mediante los conocimientos que aprenden en el resto de materias. La idea de que todos los seres humanos son iguales es fundamental para desarrollar sistemas morales inclusivos. Sin embargo, no siempre es fácil saber qué implicaciones prácticas tiene ese principio moral. En la educación en valores se invita a pensar acerca de lo que significa la igualdad y sobre qué tipos de comportamientos atentan contra ella. La idea de que todos los seres humanos son iguales no solo es uno de los fundamentos de la democracia, sino que además hace posible la adecuación social y el cumplimiento de normas de convivencia. La empatía, aunque puede parecerlo en un principio, educar en valores no consiste en enseñar cuáles son las leyes y las costumbres por las que se rige la sociedad. Algunos con fuertes rasgos psicopáticos también sería capaz de hacer eso. Educar en valores consiste, entre otras cosas, de asumir una escala ética en la que el compromiso con la sociedad y la empatía ayudan a definir los objetivos de nuestras acciones. ¿Cómo desarrollar educación en valores? La educación en valores no es simplemente una asignatura concreta que debe impartirse en centros educativos. Debe ser transversal y afectar a la manera de hacer no solo de todo el profesorado en su conjunto, sino también al modo en el que actúa toda la institución educativa, los padres, madres y tutores y en general la comunidad. Al ser algo que se interioriza con la práctica, no existe la división entre lo que ocurre dentro de las aulas y lo que pasa fuera de ellas. Estrategias para educar en valores. El trabajo de la enseñanza de valores no debe quedar reducido a actividades ocasionales y desordenadas. Por el contrario, el maestro debe programar experiencias que favorezcan el autoconocimiento, la reflexión y la práctica activa y consciente en torno a los valores dentro de los diferentes contenidos de las materias que imparte. No se trata de que el maestro dé una clase de valores, sino que la enseñanza de valores se encuentre inmersa en toda su práctica educativa. Un aspecto importante para lograr la adquisición de valores y actitudes es la creación de un ambiente que favorezca la vivencia y desarrollo de esto. La forma de organizar los espacios, los horarios y los materiales pueden y debe contribuir a facilitar la asimilación de actitudes y valores como el respeto, la solidaridad, colaboración. Algunas estrategias para educar en valores son las siguientes: rechazar formas de discriminación, potenciar formas de liderazgo no basadas en la ostentación de poder, invitar al debate filosófico sobre dilemas morales, señalar los comportamientos perjudiciales para el conjunto sin estigmatizar a las personas, enfatizar el principio
de que las personas pueden cambiar, proponer ejercicios prácticos conjuntos en los que hay que tomar decisiones en tiempo real. Por encima de todo, predicar con el ejemplo. Intervención del maestro en la construcción de valores y actitudes. El grupo escolar debe tener claramente establecidos los criterios de valor por los cuales se rigen y compartir las normas que los regulan. El alumno estará dispuesto a comportarse de una determinada manera o a acatar una norma si se siente que existe consenso al respecto entre los miembros del grupo y fundamentalmente entre aquellos quienes aprecian o atribuyen valor o autoridad. El profesor debe facilitar el conocimiento y el análisis de las normas existentes en la escuela y en el grupo para que los alumnos puedan comprenderlas y respetarlas. Asimismo, deberán quedar claramente establecidas las normas de participación para que los alumnos contribuyan a mejorar las normas, a cambiarlas por otras o anularlas si se requiere. El profesor deberá ayudar a los alumnos a que relacionen significativamente las normas con determinadas actitudes que se pretende desarrollen en situaciones concretas, en el laboratorio, en el trabajo grupal, en el recreo, en la salida. El profesor deberá propiciar la participación entre alumnos y alumnas para debatir opiniones e ideas sobre los diferentes aspectos que atañen a su actividad en el centro escolar. La relevancia o no de aprender cierto contenido, los objetivos, las costumbres y el uso de espacios comunes, las evaluaciones, etc. El profesor deberá contar con una determinada organización de las actividades de aprendizaje, de contenidos que permitan facilitar el aprendizaje de ciertas actitudes importantes, tales como la cooperación, la solidaridad, la equidad, la fraternidad. Las actitudes que se busca fomentar deberán estar planificadas expresamente, informar sobre sus características, ejemplificar, debatir, atribuirles significado, identificándolas en situaciones cotidianas y reales para los alumnos, para evitar que los alumnos aprendan otras menos significativas. El profesor deberá procurar modelar las actitudes que se pretende, que los alumnos y alumnas aprendan en la escuela, facilitar el apoyo y el tiempo necesario para que estos puedan ensayar, probar e imitar. El profesor debe estar preparado para apoyar al alumnado en aquellos momentos en que se siente inseguro o manifiesta resistencia al cambio. Coherencia entre el juicio y la acción moral. La educación moral como clasifica de valores, como clarificación de valores. Cuando entran en crisis los modelos educativos basados en criterios seguros de valor, suele imponerse posturas que dan de una forma u otra apelan concepciones relativas de los valores. Estos modelos suponen que los conflictos de valor solo pueden encararse acudiendo a algún tipo de decisión subjetiva del individuo implicado en ellos. Se acepta la existencia de conflictos de valor pero no la posibilidad de hallar soluciones generalizables a los problemas morales. Sin embargo, asumir la existencia de conflictos de valor reales y reconocer la imposibilidad de encontrar soluciones universales aceptables no significa adoptar una postura de pasividad ante las controversias morales, sino solo que los conflictos morales deben resolverse mediante decisiones individuales, más o menos ilustradas de los sujetos afectados. La educación moral se convierte en una clarificación de los valores que se aprecian y que permiten resolver las controversias en que cada sujeto se halle inmerso. La educación moral como clarificación parte del supuesto de que los valores son una realidad del todo personal y que por tanto no se trata de enseñar un determinado sistema de valores, sino de facilitar procesos personales de valoración. Cada individuo debe discernir los valores que quiere hacer suyos mediante un proceso eminentemente individual. Y si le es posible, debe hacerlo intentando superar los límites de condicionamientos y las presiones sociales impuestas. En una sociedad plural, los valores que coexisten, y es difícil definir una acción de valor preferible en sí misma a las demás. Los criterios subjetivos y las preferencias personales serán los que decidan en cada circunstancia qué opción es más correcta pedagógicamente. Este modelo tiende a limitar el papel de la educación moral. En realidad no hay nada que enseñar salvo la habilidad y la claridad para decir en cada situación lo más conveniente. Dado que la decisión es individual y los motivos no siempre fáciles de explicitar y compartir, la tarea de educar moralmente queda limitada a un proceso de esclarecimiento personal. En consecuencia,
Se trata de usar diversos métodos de autoanálisis que sensibilicen a los educandos sobre sus propios valores. Un proyecto de educación moral de estas características, aunque defienda una cierta concepción de la autonomía personal, conduce de modo casi inevitable a una aceptación poco crítica de los valores sociales imperantes. El juicio está enfocado en la definición de los conceptos de correcto e incorrecto, desacuerdo a los ideales y valores morales de quien juzga la acción, tomando en cuenta que dichos valores están basados en reglamentos impuestos por la sociedad que lo rodea en ese momento. Cuando se pone en acción un juicio ético, se emplean varios factores mediante los cuales se puede llegar a un dictamen. En otras palabras, no es más que una opinión que se expresa de desacuerdo a los reglamentos dictados por la sociedad. Para terminar esto, podría mencionar la siguiente conclusión. Educar en valores es algo que los profesionales de la enseñanza han hecho siempre, siguen haciendo y nunca podrán dejar de hacer. Toda acción educativa es ya una actividad cargada de valor, lleva implícitos unos valores. Ningún profesor, y el de la educación de personas adultas no es una excepción, puede pretender sin engañarse a sí mismo que se limita a realizar una labor de transmisión de los conocimientos que corresponden a su especialidad. Nunca se puede solo enseñar de educar siempre. La siguiente bibliografía desarrollada en mi trabajo. Muchas gracias.